en un resumen. Ok. Nos quedamos en esta definición de ascensus, que es admitir y creer en el conocimiento de Dios. Ok. Entonces, es importante nosotros tener una fe genuina y creer en la palabra de Dios. Y vimos la escritura de Mateo 7:26 que dice, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, les compararé al hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Tener el conocimiento y no creer en ese conocimiento, creer en esa palabra, pues nos hace insensatos, nos hace como ese hombre que está edificando su casa sobre la arena. ¿Y qué va a pasar? Que cuando vengan las tormentas, cuando vengan las situaciones difíciles, pues esa casa se va a caer. Entonces, tenemos que tener una fe genuina en la palabra de Dios, creerle a Dios, ¿verdad? No solamente creer en Dios, sino creerle a Él en su palabra. Y pues vimos el ejemplo de un hombre que solamente había escuchado, pero que no había puesto por obra la palabra de Dios. Vimos el ejemplo de Nicodemo, ¿verdad? Que él tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios, tenía mucho, él era un doctor en la ley, ¿verdad? Él sabía de la palabra de Dios, sin embargo, él no había creído todavía en Dios, a pesar de su conocimiento, hasta que él tiene un encuentro personal con el Señor. Entonces, muchos estábamos así antes sin Cristo, ¿verdad? Teníamos el conocimiento de que había un Dios, que existía un Dios, pero todavía no habíamos tenido ese encuentro con Él, de conocerle, de saber quién es nuestro Dios, de saber que su poder es tan grande que nos vino a salvar, nos vino a redimir de nuestros pecados. Entonces, eh, fue necesario que le creyéramos, fue necesario invitarlo a Él a nuestra vida, creyéndole, para que entonces nosotros no solamente nos quedáramos con el conocimiento, pero sino pasar, ¿verdad?, al punto de creerle y hacerlo nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. Entonces, hasta que Nicodemo tuvo ese encuentro con Dios, entonces fue que él creyó, ¿verdad? Creyó en él. Entonces, eh, no sé si vimos el último, que es fiducia, que es una confianza total en el conocimiento escuchado que lo lleva a obedecer. Entonces, ¿qué es fiducia? Pues es no solamente conocerle, creerle, ¿verdad? No solamente ese conocimiento y reconocer la palabra, sino ahora obedecer, ¿verdad? Obedecer al Señor, obedecer a su mandato, saber que nuestro Dios es un Dios que es poderoso para salvarnos, pero también es un Dios que le gusta la obediencia, ¿verdad? Es un Dios que nos ha dado su palabra para obedecerla, para creer en sus promesas, pero también, ¿verdad? Obedeciendo, también nosotros vamos a tener estos beneficios. Entonces, vamos a ver el ejemplo de Noé en Génesis capítulo 6:13. Dios le habla a Noé, ¿verdad? Génesis 6:13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, ¿verdad? Y a partir de los siguientes versículos, Dios empieza a decirle a Noé cómo iba a edificar el arca, cómo la iba a hacer. Y entonces lo primero que recibió aquí Noé, pues fue el conocimiento, ¿verdad? Fue Atitia, ¿verdad? Lo recibió el conocimiento y lo hizo como Dios le dijo, ¿verdad? Lo segundo fue que él reconoció ese conocimiento como que venía de Dios. Él dijo, es Dios el que me está hablando, y entonces él lo llevó a lo tercero, ¿verdad? A fiducia, él
lo obedeció, ¿verdad? Obedeció la palabra de Dios, puso toda su confianza en lo que Dios le dijo. ¿Y cuánto tiempo estuvo trabajando Noé en el arca? Fueron 120 años de obediencia a Dios, ¿verdad? Ese conocimiento en Dios, creer que era de Dios, lo llevó a obedecer fielmente a Dios. Él no estuvo solamente unos días en obediencia, sino por más de 120 años hasta que llegó, hasta que concluyó con lo que Dios le había dicho. Y entonces él vio la obediencia, él vio esa promesa cumplida que Dios le dijo. Entonces, él fue un hombre de fe, ¿verdad? Fue un hombre que le creyó a Dios y le obedeció. Dice Génesis 6:22, dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Él hizo todo lo que Dios le mandó, ¿verdad? Tal como el Señor le dijo que hiciera, aunque parecía una locura a la vista de la gente, tal vez su propia familia también dudaba, veía esto como algo de locos. ¿Cómo va a ser que vas a construir un arca si nunca ha llovido? No sabemos qué es eso. Sin embargo, la fe que tenía Noé fue una fe en el Señor completa, genuina, verdadera. Él sabía que si Dios le había dicho, Dios cumpliría su palabra. Entonces, mi fe verdadera se demuestra cuando yo obedezco y confío en Dios totalmente, ¿verdad? Totalmente en ese conocimiento. Esa es la fe verdadera. Romanos 16:25. Romanos 16:25 dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Entonces, un punto importante para aprender es que fe y obediencia siempre van de la mano. ¿Verdad? Yo no puedo decir que tengo fe y no obedezco, ¿verdad? Y todo lo contrario eh, también, ¿verdad? Porque la fe en el Señor nos va a llevar siempre a obedecer. Uno no obedece a alguien que no ha conocido, no adora a alguien a quien no ha conocido, entonces es necesario conocerle y creerle al Señor. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es como dice, ¿verdad? La palabra así, tal cual es. Tenemos que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. No solamente que nos entre por un oído, nos salga por el otro, ¿verdad? Sino tener esta actitud de obediencia a la palabra de Dios. Entonces, obedecer la palabra de Dios, eso nos lleva muchas veces a hacer algo que muchas veces no nos va a gustar hacer, ¿verdad? A veces el Señor nos habla acerca del perdón, el obedecer a nuestros líderes, nuestros pastores. El Señor nos lleva muchas veces nos confronta. Dicen por ahí que lo que te checa, ¿verdad? Te choca. Entonces, muchas veces hay cosas que el Señor nos va a confrontar en nuestra vida que no queremos hacer. Sin embargo, si la palabra de Dios lo dice, debemos obedecer. Debemos. ¿Cuántas veces tenemos que enfrentarnos a la situación de amar a alguien que nos ha ofendido, a alguien que, que nos ha hecho mal? Y el Señor nos dice, no solamente ames a aquel que se lleva bien contigo, con aquel con el que estás muy a gusto, ¿verdad? Sino Él dice, tienes que amar
a tus enemigos, amar a los que te ofenden. Entonces, creer a Dios es obedecerle. Tener fe en el Señor es obedecerle, y muchas veces es hacer lo que no queremos hacer, pero en obediencia a Dios lo hacemos, y entonces el Señor, en medio de esa prueba, Él nos enseña, nos hace, nos pule, nos hace más a Él, ¿verdad? Más a su persona, nos empezamos a parecer más a nuestro Señor Jesucristo. En esta escritura, pues en otras palabras está diciendo, muéstrame tu fe sin obediencia, ¿verdad? Y yo te mostraré mi fe por mi obediencia. O sea, la palabra debemos creerla y debemos obedecerla. Vamos a anotar el siguiente punto. Vamos a escribir como tema lo que podemos lograr con la fe. Anoten ahí lo que podemos lograr con la fe. Y vamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, del 1 al 3. Si alguien puede ayudarme con esta escritura, por favor. Hebreos, ¿qué, pastora, perdón? Hebreos 11, del 1 al 3. Palabra de Dios dice, es pues la fe la certeza de lo que es, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque en ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido construido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Es notable, ¿verdad? Que en este capítulo, gracias, hermano. Es notable, ¿verdad? Que lo que podemos ver en este capítulo es como una definición de la fe, aunque otros escritores insisten que no es una definición formal, porque no enumera todos los aspectos de la palabra, aunque podemos llamar una definición de la fe en sentido general. Podemos ver que aquí el escritor, el autor, ¿verdad? Enfatiza un aspecto de la fe, y ese aspecto es mirar hacia adelante, ¿verdad? Las cosas que se esperan, siempre es mirar hacia adelante y hacia arriba, ¿verdad? A los hechos celestiales, a lo que no se ve. Y muchas veces esta escritura yo la he escuchado muchas veces en algunos predicadores tomarla como algo declaratorio, ¿verdad? Yo declaro, yo decreto que aunque yo no veo eso, lo voy a recibir, y lo toman este versículo de esta forma. Sin embargo, como acabamos de leer, es esperar, ¿verdad? No es tal vez lo que estamos viendo, no es lo que queremos de una forma visual en nuestra carne, ¿verdad? Queremos ver sanidad en algún ser querido, y estamos viendo todo lo contrario, pero el Señor nos dice, mira hacia arriba, ¿verdad? Que yo tengo el control de todas las cosas, que yo tengo lo mejor. Entonces, el Señor, ¿verdad? La fe que Él nos muestra es así. Tenemos que tener una confianza plena en el Señor. Entonces, esto es lo que se refiere en esta fe, ¿verdad? Que el Señor nos habla aquí en su palabra. Mirar al Señor, que Él es el que tiene todo en control, que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Él sabe, Él tiene su tiempo. A veces estamos orando por alguien, un ser querido, o los hijos que no se quieren, ¿verdad? Venir al Señor, arrepentir, están
viviendo en malos pasos y estamos orando, orando y a veces vemos como que nuestra oración no es contestada. Sin embargo, tenemos que creerle al Señor, a sus promesas, que el Señor tiene su tiempo. Él tiene la promesa, Él nos las ha dado y la vamos a ver cumplida. Entonces, tenemos que esperar en el Señor, no desanimarnos, sino creer, ¿verdad? Es una forma genuina, creerle al Señor. De esto nos habla esta escritura. El autor nos explica cómo la fe es un punto vital para la vida de todos los creyentes. Vamos a anotar ahí, por la fe, escriban, por la fe, 2 puntos y vamos a anotar, tenemos un camino nuevo y vivo. Como un punto, ¿verdad? Tenemos un camino nuevo y vivo. Por la fe recibimos el perdón de nuestros pecados. Número 3, por la fe obtuvimos salvación en Cristo. Y número 4, por la fe recibimos las promesas de Dios. Pónganle a ustedes ahí como puntitos o pueden ponerle 1, 2 o 3, 4, como ustedes gusten. Ok, vamos a ver, el autor de los Hebreos dice que somos llamados para. El autor de los Hebreos dice que somos llamados para. 2 puntitos y escriban ahí. Número 1, seguir y no retroceder. Seguir y no retroceder. Número 2, llamados por fe y para permanecer en ella. Llamados por fe y para permanecer en ella. Entonces la fe, ¿verdad? No solo se necesita para salvación, ¿verdad? Se necesita para terminar la carrera y resistir hasta el final. La fe salvificadora, ¿verdad? No hubiéramos sido salvos si no hubiéramos creído en el Señor, pero también necesitamos fe día con día, ¿verdad? Para creerle en las promesas, creer en las promesas de Dios. También se necesita fe para santificarnos. La Biblia dice que sin santidad, pues nadie verá al Señor. Entonces, esta fe nos ayuda a perseverar hasta el final y esta fe, pues también va a producir en nosotros paciencia, ¿verdad? Va a producir paciencia porque en el camino nos vamos a encontrar con muchas situaciones que vamos a querer tirar la toalla, vamos a querer desistir de lo que creemos. Sin embargo, la palabra de Dios dice que cualquiera que esté en Cristo, ¿verdad? No va a dejar el arado ni voltear atrás. Cualquiera que cree en el Señor tiene que perseverar. Hay que perseverar en el Señor. Pero hay personas también que quieren la paz del Señor, pero no se consagran, ¿verdad? Hay personas que quieren la sanidad de sus cuerpos, de un ser querido, pero no adoran al Señor, ¿verdad? Hay personas también que quieren las bendiciones de Dios sin obedecerle al Señor. Eso quiere decir que a veces queremos los beneficios sin querer, ¿verdad? Tener una vida rendida al Señor. Queremos que el Señor nos dé todo eso, nos dé paz, nos dé sanidad, nos bendiga, sin nosotros, ¿verdad? Querer rendirnos al Señor completa y genuinamente. Entonces, y eso tristemente se ve hoy en día. Muchos, ¿verdad? Están predicando este evangelio de Dios te da paz, Dios te da gozo, Dios te da sanidad, te da prosperidad,
pero no les hablan acerca de la obediencia, de la santidad, de seguir al Señor, ¿verdad? En obediencia. Entonces, no podemos querer que el Señor nos dé sus beneficios sin nosotros obedecerle. Entonces, esta fe nos va a llevar a todo eso, ¿verdad? A obedecer, a tener paciencia en el camino, a creerle al Señor, a tener esta confianza en Él. Entonces, pues la palabra nos afirma que debemos llegar hasta el final, ¿verdad? Hebreos 10:35, Hebreos 10:35 al 37 dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, ¿verdad? Esa es la promesa que el Señor nos ha dado, es el galardón que nos espera. Y sabemos que, como dice aquí, porque aún un poquito, y a veces nosotros pensamos, falta mucho para que el Señor venga. Sin embargo, con todo lo que estamos viendo día a día, sabemos que la venida del Señor se acerca, ¿verdad? Cada día está más cerca, cada día el Señor ya está a la puerta, el Señor está ya por venir por su iglesia amada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Perseverar en esta carrera. No se desaliente tu corazón, no te distraigas con las cosas de este mundo, ¿verdad? La clase pasada veíamos eso acerca de las distracciones. A veces es muy fácil distraernos con las cosas de este mundo y el Señor quiere que nos mantengamos enfocados y determinados en Él, ¿verdad? En terminar la carrera, porque ¿qué tenemos que hacer? Hacer su voluntad para obtener la promesa. Entonces, el Señor viene, ¿verdad? El Señor ya está a la puerta, ya está a punto de venir y tenemos que perseverar en Él. Entonces, vamos a ver en este punto la confianza. Escriban ahí confianza. Y Hebreos, pues nos anima a los creyentes a perseverar en su fe y conducta cristiana en medio de la persecución y de las presiones. ¿Tenemos persecución? Claro que sí. Hace poco platicaba con un jovencito que tiene poco de entregar su vida al Señor y él está pasando esta situación en su trabajo en donde pasa, ¿verdad? Le empiezan a hacer burlas porque es cristiano y él decía, es que sé que es difícil, sin embargo, dice, me siento hoy diferente porque yo sé que Dios está conmigo. Entonces mi esposo y yo le animábamos y le decíamos, mira tú, persevera, ¿verdad? Aunque hayan estos ataques, aunque haya esta persecución en tu vida, eso quiere decir que vas por buen camino, ¿verdad? Cuando hay persecución, quiere decir que vas por el camino correcto. Entonces, tú solo persevera. El Señor, ¿verdad? Está contigo. Y le poníamos el ejemplo de los primeros cristianos, ¿verdad? Que fueron perseguidos y no solamente pues, se burlaron de ellos, sino que también los mataron, ¿verdad? Y es eh, bien importante que nosotros permanezcamos en medio de estas persecuciones, en medio de las presiones, porque también el mundo presiona hoy en día mucho a los jóvenes. Entonces, es importante tener esta confianza plena en el Señor. Los jóvenes hoy en día, pues son llamados la generación de cristal, ¿verdad? Discúlpenme si aquí hay jovencitos que a lo mejor van a decir, ¿cómo de cristal, verdad? Y a nosotros nos llamaron la generación, una antes Z, ¿verdad? Luego la generación X. Y bueno, a veces decimos que estos jóvenes ya no aguantan, ya no los hacen como los de antes. Pero yo le decía a una mamá, yo le decía, cierto, llamamos la generación de cristal, pero también es la generación que más ha recibido ataques, ¿verdad? Que más están siendo más bombardeados que nosotros.
están siendo más perseguidos que nosotros y más presionados. Entonces, tenemos que nosotros enfocarlos en el Señor, siempre animarlos y siempre confrontarlos con la palabra, ¿verdad? Que ellos sepan que quiénes son como hijos de Dios, ¿verdad? Y como estamos viendo aquí, la confianza, que ellos aprendan a confiar en el Señor. Durante, ¿verdad? Los tiempos que pasemos, van a haber tiempos de sufrimiento, que esos sufrimientos solamente nos ayudan a edificar nuestro carácter y nuestra paciencia. Leímos anteriormente que la prueba de nuestra fe produce paciencia, ¿verdad? Esas pruebas que vienen a nuestra vida nos hacen tener un carácter fuerte en el Señor, firme en el Señor. Entonces, estos sufrimientos y estas luchas, lo único que hacen es hacernos más firmes, o deberían, ¿verdad? Hacernos más firmes y más fuertes en el Señor. Vamos a pasar grandes pruebas, ciertamente, pero en esos tiempos es cuando vemos con más claridad la presencia de Dios en nuestra vida, ¿verdad? ¿Alguien puede decir amén a eso, verdad? Cuando más estamos pasando esos momentos de prueba, de sufrimiento, es cuando más claramente podemos ver la bondad de Dios en nuestra vida. Podemos conocer a nuestro Señor, saber que Él nos ama tanto y que Él tiene en control todas las cosas. Entonces, estas luchas lo único que nos deben de hacer es crecer en nuestra fe. Todo dolor nos hace tener una relación más fuerte con nuestro Señor. Anoten ahí paciencia. Y bueno, la paciencia en el Strong, ¿no? Que significa upomone. Eso significa constancia, perseverancia, sobrellevar, firmeza, mantenerse con sufrimiento y con paciencia, dice aquí. La palabra combina upo, que significa debajo, y mone, que es permanecer. O sea, es la capacidad de continuar en pie bajo las circunstancias difíciles. Eso significa, ¿verdad? Estar abajo de, ¿verdad? Pero confiando en el Señor. Tal vez tú puedes estar pasando una situación bien difícil y puedes estar, tal vez tú dices, no, ya estoy tocando fondo, ¿verdad? El salmista David decía, estoy en el pozo de la desesperación, ¿verdad? Decía el salmista David, estoy en ese pozo. Y sin embargo, él tenía esa confianza que el Señor lo iba a sacar de ese pozo. Entonces, eso es tener paciencia, ¿verdad? Esa capacidad de continuar en pie abajo, ¿verdad? Muchas veces creyendo que el Señor tiene el control de todas las cosas, ¿verdad? Complacencia. Y no solamente es una actitud pasiva, como vimos también, ¿verdad? Hace unas clases igual, sino que es resistir, ¿verdad? Resistir activamente ante los inconvenientes y el fracaso, ¿verdad? Eso es resistir activamente ante los inconvenientes y el fracaso. Romanos 1:17, anoten ahí Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo vivirá por fe. Dice Hebreos 10:38, perdón, dice, mas el justo vivirá por fe y si retrocediere, no agradará a mi alma. Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe y si retrocediere, no agradará a mi alma. También Habacuc mencionó también esta escritura, ¿verdad? Yo creo que primero fue Habacuc, ¿verdad? Y luego también Pablo citó esta escritura. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta y se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá.
Entonces, ¿quiénes son los justos? El Señor, pues cada uno de nosotros, ¿verdad? No porque seamos justos por nosotros mismos, sino somos justos por la sangre del Cordero, ¿verdad? Dios nos ha hecho justos por su sangre. Él nos redimió de nuestros pecados. Entonces, nosotros justos vamos a con el justo por su fe vivirá. Entonces, es esta fe la que nos da la victoria en el Señor. Las palabras finales de Pablo, ¿verdad? Diciendo, mas el justo por la fe vivirá también. Pastora, creo que la hermana Ana está interfiriendo mucho y no se entiende. A ver. Listo. Ok. Vamos a ver, ¿verdad? Que esta cita también se describe también en Gálatas 3:11 y Hebreos 10:38. Como resultado de su fe en Cristo, una persona es declarada justa y recibe la vida eterna. Esto es glorioso, ¿verdad? Es maravilloso ver cómo el Señor nos hace justos. Hebreos 10:39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Ven? Entonces, pues el escritor aquí disocia, ¿verdad? Inmediatamente a sí mismo y a sus hermanos cristianos de los que retroceden para destrucción, ¿verdad? Él está diciendo, nosotros no somos esos, ¿verdad? De los que retroceden, al contrario, somos de los que permanecemos. ¿Quiénes son aquellos que retroceden? Pues los apóstatas, ¿verdad? Aquellos que no son cristianos genuinos. Si estaban con nosotros, mas no eran de nosotros. Hay gente que tiene mucho conocimiento, sin embargo, aún con todo ese conocimiento no viven una vida en plenitud en nuestro Señor. Y los vemos teniendo una doble vida, un doble camino, ¿verdad? Ellos profesan, tal vez con sus palabras, creer en el Señor, pero sus acciones dicen todo lo contrario. Entonces, pero aquí Pablo dice, nosotros no somos de esos, ¿verdad? No somos de los que retroceden, sino para destrucción, sino al contrario, somos de los que perseveramos, de los que tenemos una fe genuina en el Señor. Entonces, tenemos que tener esta fe que va a preservar nuestras almas. Y es lo más importante para nosotros como hijos de Dios, como cristianos, que podamos preservar nuestras almas, ¿verdad? Que un día podamos, si el Señor quiere en esta tierra, ¿verdad? Venir y llevarnos con Él, pues que estemos listos, que estemos preparados para cuando el Señor nos llame a su presencia. Y si el Señor, ¿verdad? Nos concede vida para su arrebatamiento, pues también estar listos y preparados, que nuestra alma, ¿verdad? Sea salva, que podamos permanecer en el Señor. Y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, la clase de hoy, para que se preparen para la siguiente clase. Y estamos a 13 de noviembre. Bueno, nos queda una clasecita más para enviarles el cuestionario. Creo que ya tenemos suficiente información. Entonces, una clase más y envío el cuestionario. Y Bray les pido de que anoten su número de lista. Espero que ya hayan escrito por ahí su número de lista, que no se les olvide. Y primero Dios, nos vemos el siguiente miércoles. Corran a prepararse para la siguiente clase. Dios les bendiga. Nos vemos. Gracias. Pastora, buenas noches, Dios le guarde.